En el amanecer helado del 19 de septiembre de 1211, un estandarte rojo ondeaba en la niebla densa del norte de China. Miles de jinetes mongoles aguardaban, inmóviles como estatuas de hierro, mientras el viento del desierto se colaba entre las grietas de la gran muralla. Frente a ellos, las torres chinas se elevaban como un monstruo dormido de piedra y fuego. Durante siglos, aquella muralla había sido símbolo de lo imposible. Ninguna invasión la cruzaba, ninguna amenaza se mantenía en pie ante su sombra. Pero esa mañana algo distinto se gestaba. ¿Podía un muro, por más inmenso que fuera, detener la voluntad de un hombre que había convertido la guerra en una religión? Su nombre era Temujin, aunque el mundo lo conocería como Genghis Khan. Acababa de unificar las tribus más salvajes de las estepas, y su ambición no respetaba fronteras ni montañas. Decía que los dioses le habían dado la misión de someter al mundo. Pero frente a él, más que un imperio, se alzaba una civilización. La dinastía Jin, dueña del norte de China, un reino que creía dominar el arte de la defensa. En sus mapas, la muralla era un límite perpetuo. En su arrogancia, una garantía divina. Sin embargo, las piedras más sólidas no caen por el embate del hierro, sino por las fracturas invisibles del alma de quienes las defienden. Durante meses, los Jin habían observado con desprecio los primeros movimientos mongoles. Los embajadores enviados por Genghis habían sido ejecutados y sus cabezas colgadas en las puertas de Chengdu, la actual Pekín. Aquella humillación selló su destino. Las escaramuzas comenzaron en los valles del río Kerulen, pero pronto las llamas se expandieron. Los informes que llegaban al emperador Wanyan Yongji hablaban de aldeas arrasadas y ejércitos desaparecidos. Aún así, en la capital, las risas continuaban. Los bárbaros mueren con el invierno, decían los consejeros. Pero ¿quién muere cuando el invierno es su hogar? Las tropas Jin, unos 300.000 hombres, ocupaban las fortalezas del fronterizo valle de Yehuling, al oeste de la muralla. Confiaban en la ventaja de sus muros, en sus ballestas automáticas y en la disciplina milenaria. Frente a ellos, 60.000 mongoles cabalgaban sin miedo. La diferencia numérica parecía insalvable, pero Genghis Khan no contaba hombres, contaba obediencia. Su ejército se movía como una mente única, veloz, silenciosa, letal. Era una guerra de nervios, y Genghis entendía que el primer golpe debía caer no sobre el cuerpo, sino sobre la moral. Mientras sus generales discutían la imposibilidad del asalto, una decisión cambió el rumbo de Asia. Genghis ordenó dividir su ejército en 3 columnas. Una fingiría retirarse hacia el noroeste, atrayendo a los Jin fuera de la protección de la muralla. La segunda atacaría de frente una fortaleza vacía. La tercera se infiltraría. De noche, bajo la luna blanca del desierto, un grupo de guías chinos capturados mostró un paso secreto entre las montañas de Taihang. No era un túnel legendario ni una grieta olvidada, era una corrupción comprada. Por unas bolsas de oro, un jefe de guarnición local ordenó abrir las puertas de una de las torres menores que controlaban el corredor norte. Así, sin batalla, la muralla fue vencida por el metal más maleable, la traición. El avance mongol fue silencioso, brutal, absoluto. Los arqueros a caballo cruzaron la frontera como un vendaval. En solo 3 días tomaron las fortalezas de Chengdu y Huangguogang. El suelo temblaba bajo sus cascos. El aire olía a pólvora y sangre. Los Jin reaccionaron tarde. Los mensajes entre guarniciones se perdieron. Los mandos desconfiaban entre sí. En cada fortaleza tomada, Genghis ordenaba algo inusual. Liberar a los prisioneros chinos capturados, tratarlos con respeto y permitirles regresar con un mensaje. El Khan no quiere su destrucción, sino su rendición. Eran palabras calculadas. La guerra psicológica había comenzado. Mientras tanto, en Chengdu,
el emperador se enfrentaba a dilemas más peligrosos que el enemigo visible. Sus consejeros se dividían entre quienes pedían una ofensiva masiva y quienes sugerían pactar. Entre ellos destacaba Liu Wen, un funcionario mayor del Ministerio de Guerra. Sabía que la muralla era más símbolo que escudo. «No tememos su acero, debemos temer nuestra soberbia», dijo en una reunión que más tarde quedaría registrada en los anales Jin. Fue ignorado y días después, Liu Wen desapareció. Las vidas en la corte valían menos que los sellos imperiales. El invierno de 1211 fue implacable. Las ventiscas cubrían los cadáveres antes de que pudieran oler la podredumbre. Pero para los mongoles, el frío era aliado. Sobre caballos robustos, avanzaban a través de caminos congelados que los ejércitos Jin nunca creyeron transitables. Cada kilómetro ganado desgarraba el mito de la Gran Muralla. En su imponencia quedaba el eco de un pasado glorioso, no la promesa de una defensa eterna. ¿Cómo pudo una obra que tomó siglos ser vencida en días? La respuesta no estaba en los cañones, sino en la mente de los hombres que la custodiaban. Entre los soldados Jin, el miedo se propagaba con más rapidez que las flechas. Algunos desertaban hacia el enemigo, otros vendían información para salvar a sus familias del saqueo inevitable. Genghis aprovechó cada grieta. Cuando la disciplina colapsa, la fuerza se convierte en ruina. A comienzos de 1212, los mongoles sitiaron la fortaleza de Yehuling. Era la última barrera significativa antes de Chengdu. Los defensores, unos 150, SS-0, se atrincheraron confiando en la superioridad de su artillería, pero los mongoles no atacaron frontalmente. Durante 4 días simularon retiradas, provocando la salida de las tropas Jin. El 31 de enero, en una maniobra maestra, los mongoles rodearon el valle. Las montañas se convirtieron en una trampa de humo y fuego. Las catapultas incendiarias Jin, giradas contra sus propios muros, sellaron su destino. Al amanecer, más de 100.000 cuerpos cubrían la nieve. ¿Fue esta la mayor victoria de Genghis Khan, o el principio de un monstruo que nadie podría detener? Cuando las noticias llegaron a Chengdu, el emperador guardó silencio. Las ciudades del norte comenzaron a rendirse una tras otra. La muralla, antaño protectora del mundo civilizado, se había convertido en su tumba simbólica. Y sin embargo, el verdadero golpe aún estaba por llegar, porque la caída de la Gran Muralla no fue su final, sino apenas la apertura de una herida que se extendería hasta el corazón de China. En la sombra, otros hombres, vestidos con sedas imperiales, planificaban algo más devastador que cualquier invasión: entregar su patria desde dentro. ¿Cómo se derrota un imperio que aún no ha caído? La respuesta llegaría en la segunda parte de esta historia. En los primeros días de la primavera de 1213, una calma engañosa cubría el norte de China. Los valles repletos de osamentas parecían haber agotado la furia de la guerra, pero era solo el respiro antes del estruendo. Genghis Khan, instalado en las llanuras de Hebei, observaba los caminos que llevaban directo a Chengdu. Su ejército se había duplicado. Las tribus tártaras, merquitas y uigures ahora cabalgaban bajo su estandarte. Nadie escapaba de su red. Sabía que una conquista no terminaba con la batalla, sino con la rendición del alma del enemigo. Y esa rendición se acercaba. La dinastía Jin, debilitada, vivía su propia guerra interna. El emperador Wanyan Yongji había perdido el apoyo de sus generales, acusados de incompetencia. En la corte, la palabra traidor se pronunciaba con más frecuencia que honor. En aquel caos apareció una figura decisiva, Wanyan Shijin, ministro de Estado y uno de los hombres más inteligentes de su tiempo. Vio lo que otros no quisieron ver. El enemigo no se encontraba ante la muralla, sino sentado en el trono. Convencido de que salvar la civilización china exigía acabar con la torpeza imperial, comenzó a conspirar. El resultado:
un golpe palaciego que cambió la historia. En septiembre de 1213, Wanyan Yongji fue asesinado dentro de su propio palacio por un grupo de oficiales Jin aliados con Shi Jin. Lo reemplazó un nuevo emperador, Wanyan Shukshu, más dispuesto a negociar. Pero ese cambio, lejos de detener la catástrofe, aceleró la caída. Genghis Khan recibió la noticia con una sonrisa seca. «Dejen que se desangren entre ellos», dijo a su hijo Jochi. Mientras la corte se devoraba, los mongoles avanzaban como un torrente que encuentra cauces nuevos. Durante el verano siguiente, las columnas mongolas sitiaron decenas de ciudades fortificadas, pero esta vez no las arrasaron. Buscaban aliados, no ruinas, y los encontraron dentro de las murallas. Gobernadores, jueces e incluso monjes ofrecieron sumisión a cambio de conservar sus títulos bajo el nuevo régimen. El precio: entregar planos, rutas, contraseñas militares. Cada alianza levantó cimientos invisibles del imperio mongol en suelo chino. Así, la conquista se metamorfoseó en absorción. ¿Dónde terminó la guerra entonces? ¿En los campos de batalla o en los despachos? En 1214, la situación se volvió desesperada para Chengdu. El hambre se propagaba, las reservas menguaban y los reclutas escapaban cada noche. El emperador Shōshu, creyéndose astuto, ofreció rendir tributo a los mongoles y mover la capital al sur, a Kaifeng. Genghis fingió aceptación, pero una vez evacuada la corte, desató la tormenta final. En junio, los jinetes penetraron en Songdu. La ciudad ardió durante días. Su saqueo superó cualquier registro previo. Los templos, las academias y los archivos imperiales quedaron reducidos a cenizas. Solo el Palacio Dorado resistió unas horas más antes de caer. Las crónicas mencionan un silencio absoluto después. No porque no quedaran gritos, sino porque ya no quedaban testigos. El botín fue tan inmenso que los mongoles necesitaron semanas para transportarlo. Cuando Genghis abandonó las ruinas, dijo una frase que aún resuena: «Los muros protegen el cuerpo, pero nunca el corazón». En los años siguientes, los Jin se replegaron hacia el sur. Sin embargo, el germen de la traición continuó. Los nuevos gobernantes de Kaifeng confiaron en la palabra mongola y en la lealtad de sus propios generales, ignorando que algunos ya conspiraban. En 1216, el general Hushahu, encargado de defender la ribera del río Amarillo, ofreció su rendición a cambio de poder mantener su familia con vida. Su rendición abrió el camino a la devastadora ofensiva final. En 1218, el norte entero estaba bajo control mongol. China se había rendido no ante el hierro, sino ante su propio miedo. Genghis Khan comprendió que la conquista más duradera no era la del territorio, sino la del símbolo. En lugar de destruir la Gran Muralla, la conservó. Convertida en trofeo y frontera administrativa, sería usada para marcar el dominio mongol. Los mismos muros que alguna vez separaron el mundo civilizado del bárbaro se transformaron en arterias logísticas de su imperio. Cada ladrillo hablaba del triunfo de su estrategia: ganar sin necesidad de destruirlo todo. ¿Fue esta la caída de una dinastía o el nacimiento de un imperio mundial? Ambas cosas, quizá, porque lo que siguió moldeó siglos de historia. Desde esa victoria, el flujo comercial entre Oriente y Occidente creció como nunca antes. Las rutas de la seda renacieron bajo la vigilancia mongol. Pero también se propagaron ideas, enfermedades y armas que cambiarían el futuro. Cada conquista lleva en sí una herencia, aunque sus portadores no la comprendan. En su vejez, Genghis recordaría esas campañas con serenidad. Había enfrentado ejércitos más poderosos, pero nunca una muralla tan alta. Y sin embargo, entendió que ningún muro resiste la corrupción de quienes lo custodian. Esa lección se repetiría una y otra vez en la historia humana. Cuando una civilización confía más en sus piedras que en su gente, el derrumbe no es cuestión de fuerza, sino de tiempo.
El eco de aquella traición todavía vibra. Las ruinas de las fortalezas Jin, cubiertas hoy por polvo y silencio, parecen susurrar una advertencia antigua. Ningún muro protege de la deslealtad. La gran muralla no cayó por la ingeniería mongola, sino por la debilidad de quienes olvidaron su propósito. Y quizá, en el fondo, esa sea la enseñanza más profunda. Las civilizaciones que mueren por traición no son destruidas desde fuera, simplemente dejan de creer en sí mismas. Como una fortaleza sin alma, solo queda la piedra y el recuerdo. Si esta historia te hizo pensar en el poder invisible de la lealtad y la fragilidad de los imperios, suscríbete y activa la campana, porque en cada muro, visible o no, se esconde otra historia por descubrir. La historia del avance mongol sobre China, así como la función y realidad de la Gran Muralla, revelan que la defensa china no se quebró solo por la fuerza del enemigo extranjero, sino por complejas traiciones internas, divisiones políticas y fallas estratégicas que minaron la resistencia desde dentro. El muro, a pesar de su grandeza técnica y su importancia simbólica, nunca fue una barrera invencible. Y su caída no fue cuestión de un asalto frontal, sino de una combinación letal de engaños, corrupciones y conflictos internos en la dinastía Jin. Los mongoles, liderados por Genghis Khan, no solo emplearon la batalla directa, sino que aprovecharon el conocimiento y la traición de funcionarios chinos locales, que abrieron paso al ejército invasor. Esto facilitó que la impresionante muralla de piedra fuera sobrepasada, mostrando que en la guerra la lealtad y la estrategia interna son tan importantes como la fortaleza física de un muro. En paralelo, la dinastía Jin estaba plagada de conflictos internos, asesinatos y desconfianzas que hicieron que su resistencia se fragmentara y colapsara sin un combate definitivo que rompiera la muralla por fuerza bruta. Tras la caída del norte, la dinastía Jin se desplazó hacia el sur y comenzó un proceso de alianza y rendición entre los mongoles y ciertos sectores chinos, dejando el control y el dominio del territorio en manos de los invasores, que absorbieron las estructuras administrativas chinas para consolidar su dominio. Este proceso no solo refleja la caída militar, sino una rendición política y cultural que afectó profundamente la historia china posterior y que sentó las bases para la dinastía Yuan, fundada por los mongoles en 1271. El verdadero impacto no estuvo en la calidad constructiva del muro, sino en la división y corrupción interna que hizo que la muralla fuera una frontera vulnerable. La Gran Muralla fue más una frontera simbólica que una defensa definitiva, y su derrota marcó una transformación radical en la historia de China, tanto en su política como en su cultura y su interacción con el mundo. ¿Quieres que desarrolle esta perspectiva con más profundidad en una tercera parte y continúe el guión narrativo para YouTube con el mismo tono dramático y cinematográfico? Puedo explorar cómo la Gran Muralla pasó a representar no solo un símbolo de resistencia, sino de repetidas vulnerabilidades a lo largo de los siglos, hasta la llegada de nuevas dinastías como los Ming y los Qing. Bajo el sol abrasador del verano de 1232, las llanuras de Hebei se tiñeron de un rojo más profundo que el de las amapolas que alguna vez las cubrieron. Chengdu yacía en ruinas humeantes, un esqueleto de lo que fue la joya del norte chino. Genghis Khan, con el rostro marcado por cicatrices que contaban más historias que cualquier crónica, contemplaba el horizonte desde una colina cercana. Su imperio se extendía ya como una sombra sobre media Asia, pero China resistía aún en su corazón sureño. Kaifeng, la nueva capital de los Jin, se erguía a unos 700 kilómetros al sur, protegida por ríos caudalosos y murallas recién reforzadas. ¿Podría un traslado salvar a un imperio que ya se desangraba por dentro? Los mongoles no perdieron tiempo en lamentos. Ogedei
hijo y sucesor designado de Gengis, tomó el mando de las operaciones centrales con una ferocidad heredada. Mientras el Gran Khan regresaba a las estepas para curar heridas de campañas pasadas, Ogedei dividió sus fuerzas en cuñas letales. Una columna, liderada por el general Subutai, el lobo de las estepas, cabalgó hacia el este, arrasando Datong en apenas una semana. Datong, con sus 50 habitantes y arsenales llenos de pólvora experimental, cayó el 15 de abril de 1232 bajo un diluvio de flechas incendiarias. El humo negro se elevó como un presagio, visible desde Kaifeng. Los defensores Jin, al mando del general Wanyan Husha, observaban con horror cómo sus aliados del norte se rendían uno a uno. En Kaifeng, el emperador Wanyan Shouchu reunía a sus últimos leales en el Palacio de la Virtud Suprema. El aire olía a incienso y desesperación. Sus consejeros, agotados por años de intrigas, proponían lo imposible, una contraofensiva con 200.000 hombres. Pero las arcas estaban vacías, los campos quemados y el moral hecho trizas. Entre ellos surgía Zhang Lin, un estratega de bajo rango que había ascendido por su honestidad brutal. No luchamos contra caballos, sino contra el destino que nosotros mismos tejimos, murmuró en una audiencia privada. Shouchu lo escuchó, pero el pánico imperial era más fuerte que la razón. Mientras tanto, en las orillas del río Amarillo, la traición cobraba su forma más cruel. El general Husha, guardián de las defensas fluviales, mantenía correspondencia secreta con emisarios mongoles. Bajo la luna del 20 de junio de 1232, ordenó a sus tropas retirar las cadenas que bloqueaban el paso de barcazas enemigas. 30.000 jinetes cruzaron en la noche, empapados pero invictos, directo hacia las puertas del sur. Kaifeng despertó con el tañido de campanas de alarma. Las murallas, erigidas con prisa en 1214, temblaron bajo el primer asalto. Las ballestas chinas disparaban sin cesar, pero los mongoles respondían con nubes de flechas que oscurecían el cielo. La batalla por Kaifeng duró 9 meses de infierno. El invierno de 1232-233 trajo nevadas que congelaron el río, permitiendo a los mongoles rodear la ciudad por completo. El hambre se filtró por las calles como un veneno lento. Mujeres y niños mordían cuero de botas para sobrevivir. Dentro, Husha ejecutó a disidentes para mantener el orden, pero su propia lealtad pendía de un hilo. Ogedei, paciente como un halcón, alternaba ataques feroces con ofertas de rendición. «Entregad la ciudad intacta y vuestras vidas serán el premio», gritaban los heraldos desde fuera. ¿Cuánto resiste un hombre cuando su propia sombra lo traiciona? En febrero de 1233, un grupo de oficiales Jin, hartos de la matanza, abrió las puertas del sector este. Los mongoles irrumpieron como una avalancha, las calles se convirtieron en ríos de sangre. Shoshu escapó hacia el sur, hacia Kaishou, dejando atrás 900.000 almas. Kaifeng cayó el 19 de marzo. Su población, diezmada, juró lealtad al nuevo amo. La dinastía Jin ya no era un imperio, sino un fantasma perseguido. Ogedei no celebró con fiestas. Ordenó reconstruir canales y mercados, integrando a los supervivientes en su visión de un mundo unificado. Pero el sur aún latía. En Kaishou, Shoshu se alió desesperadamente con los Song del sur, antiguos rivales. Envió mensajeros con promesas de oro y territorios. Los Song, gobernados por el emperador Lisong, respondieron con tropas tibias. Su general Dushi, un veterano de ríos y montañas, llegó con 20.000 hombres el 10 de octubre de 1233. Pero la traición seguía su curso. Informantes Song filtraban posiciones a los mongoles por rencores viejos. La cuenta regresiva final comenzó en noviembre. Ogedei
rodeó Kaizhou con 100.000 hombres. El sitio fue asfixiante. Nubes de flechas y catapultas lanzaban cadáveres putrefactos sobre las murallas. Dentro, el hambre devoraba a los nobles tanto como a los mendigos. Zhou Shu, enloquecido, sacrificó a sus concubinas para apaciguar a los dioses. Du Shi desertó en secreto, ofreciendo su espada a Ogedei a cambio de tierras. El 9 de febrero de 1234, las puertas cedieron. Shou se ahorcó en su palacio. Los Jin habían muerto tras 119 años de gloria y podredumbre. Con la caída de Kaizhou, el norte y centro de China pertenecían a los mongoles, pero Genghis, desde su retiro en Karakorum, ya planeaba más allá. Su muerte en agosto de 1227 no detuvo el momentum. ¿Era este el fin de una era o el alba de algo que devoraría continentes enteros? La gran muralla, testigo mudo, se erguía ahora como frontera del nuevo orden, pero sombras más oscuras se acercaban desde el este, porque ninguna victoria es eterna cuando el enemigo aprende de tus golpes. Parte 4. El año 1271 marcó un giro que nadie en las estepas pudo prever. Kublai Khan, nieto de Genghis y Gran Yan del Imperio Mongol, proclamó la dinastía Yuan desde las salas reconstruidas de Dadu, la antigua Chengdu renacida como Pekín. China, unificada por primera vez bajo dominio nómada, bullía de tensiones contenidas. La Gran Muralla, reparada y vigilada por guarniciones mixtas, separaba el mundo Yuan de las tribus del norte. Pero al sur, los Song meridionales, dueños de ríos fértiles y flotas invencibles, se preparaban para la guerra final. ¿Podrían los descendientes de Genghis completar lo que su abuelo soñó? ¿O la traición china renacería en costas sureñas? Kublai, un visionario de ojos rasgados y mente estratégica, gobernaba con seda y acero. Adoptó costumbres chinas, exámenes imperiales, canales dragón y templos confucianos, pero su ambición ardía. En 1276 envió a su general Bayan, el fiero guardián de las estepas, con 150.000 hombres hacia Xiangyang, la llave del Yangtze. Xiangyang, fortificada con murallas dobles y ríos como fosos, resistió 3 años. Sus defensores, liderados por el almirante Fan Tianyou, lanzaban fuego griego desde torres flotantes. El sitio comenzó el 15 de diciembre de 1273. Bayan construyó diques para desviar el agua, ahogando los campos. El hambre quebró primero las voluntades. Dentro, Fan Tianyou enfrentaba demonios propios. Sus lugartenientes, Li Heng y Chang Gui, discutían rendición. Mejor servir al Yan que morir por un emperador niño, susurraba Li en las sombras. El 18 de febrero de 1276 abrieron las puertas. Xiangyang cayó. El Yangtze se abrió como una herida. Kublai celebró con banquetes donde chinos y mongoles brindaban juntos, pero el sur resistía con furia naval. La flota Song, la más grande del mundo con 4.500 dragones de guerra, dominaba Guangzhou y Fuzhou. Sus almirantes, Yazidao y Zhang Shijie, juraban lealtad al joven emperador Du Song. Pero Jia, ambicioso canciller, conspiraba en Hangzhou. En 1275, Bayan remontó el Yangtze con barcazas blindadas. La batalla de Dingyashu, el 29 de julio, vio 200.000 combatientes chocar en niebla espesa. Las flechas mongolas perforaron cascos Song como lluvia sobre hojas. Jia desertó esa noche, ofreciendo mapas por un título Yuan. Hangzhou cayó en marzo de 1276. El emperador Bing, de 7 años, huyó a una flota en la bahía de Xiamen. Kublai, magnánimo, perdonó a los nobles que se arrodillaron, pero Zhang Shijie, leal hasta la médula, llevó la resistencia a las islas. En 1279, la batalla de Yamen selló el destino. 200.000 Song enfrentaron 20.000 mongoles en un golfo estrecho. Tormentas azotaban las velas. El viento traicionero hundió las naves imperiales. El pequeño emperador se ahogó aferrado a una tabla. Un pescador mongol encontró su cuerpo días después. China era Yuan.
Kublai extendió la muralla al oeste, integrando oasis de la ruta de la seda. El comercio floreció, porcelana por caballos, especias por oro. Pero el precio fue alto. Rebeliones, Han estallaron en 1351, lideradas por Zhu Yuanshan, un mendigo que soñaba imperios. En 1368, los mongoles huyeron al norte. La muralla, reconstruida por los Ming, volvió a dividir mundos. ¿Repetía la historia su ciclo cruel? Los Ming, temerosos de mongoles residuales, apilaron ladrillos sobre piedra antigua. Bajo el emperador Yongle, entre 1402 y 1424, se erigieron secciones eternas cerca de Pekín, torres de vigilancia, baluartes de ladrillo rojo contra el cielo azul. Qi Jiwang, general héroe en 1550, entrenó tropas en el paso de Shanghái, repeliendo raids con artillería nueva. Pero en 1644 la traición golpeó de nuevo. Busangi, guardián de Shanghái, abrió las puertas a los manchúes para vengar afrentas rebeldes. Los Qing entraron. Pekín cayó en días. La gran muralla, eterna guardiana, vio caer imperios no por arietes, sino por llaves entregadas desde dentro. Sus piedras, mudas, guardan el secreto. Los muros más altos caen cuando el corazón se divide. Hoy serpentea 21. 000 kilómetros, monumento a la fragilidad humana. Si estas traiciones te estremecen como a mí, suscríbete y activa las notificaciones, porque cada ladrillo esconde una lección que el tiempo no borra.